Salmo 136. Gratitud a Dios por su eterna misericordia. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Amén. Porque para siempre es su misericordia. Para siempre. En hebreo se dice olam. Para que tengan esa información. Para siempre, olam. Amén. Y luego dice, alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Qué hermoso, ¿verdad? El Señor creador de todas las cosas, el mar, la tierra, los cielos, las estrellas, la luna, la creación misma te habla de que hay un Dios perfecto, grande y sobre todo poderoso. Gloria al Señor, ¿verdad? Y sabemos que Jesús, Dios, es el único Señor. ¿Cómo no? ¿Cómo decir que no hay? Si lo podemos ver a través de la creación. La creación grita, ¿verdad? Que hay un Dios y es el único, el verdadero, el creador de todas las cosas, es soberano. Luego continúa. Al que hirió a Egipto en su primogénitos, estamos en el versículo 10, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Miren el poder del Señor como es exaltado en este salmo al recordar lo que hizo, ¿verdad? Con el pueblo de Israel al sacarlo de Egipto y pasarlo por el mar rojo. Abrió las aguas y caminaron ellos en esa tierra seca. El gran poder de Dios. A veces lo leemos y se nos hace como de película, pero es algo que realmente sucedió, que muestra el poder de Dios y que hasta ahora se habla de ese acontecimiento que ha sucedido. ¿Y quién dice que no lo podría hacer Dios otra vez si Él todo lo puede y Él es el mismo de ayer, hoy y para siempre? Pero es una forma de poder alabar y pensar en lo poderoso que es nuestro Señor, que Él siempre abre caminos donde parece que ya no hay salida. Siempre con el Señor va a haber una salida. En su plan perfecto y en su propósito que Él tiene para nuestras vidas, va a haber esa salida donde nosotros pensamos que ya no hay más. Siempre hay más allá con el Señor, porque sus planes son grandes y perfectos, de bien y no de mal para nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Luego dice el versículo 15. Arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Amén. Versículo 16. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia.
Yo había leído con mis niñas acerca de estos reyes del que estamos hablando ahorita, del el Og, rey de Basán, y también de Sehón, rey amorreo. Y está muy interesante cómo hubo esa lucha entre el pueblo de Israel para conquistar esas tierras donde habitaban estos reyes, y Dios les daba la victoria. Pero es bonito que nos metamos en la Biblia a leer estas historias, porque te puedes como saber a qué se refiere como cuando lees este salmo, ¿verdad? Y si tú no has leído lo que pasó en Éxodo y en el libro de Josué, ¿verdad? Ahí habla de todas estas guerras. No estoy segura en cuál exactamente está, pero está en Éxodo o en Josué, ¿verdad? Ahí habla de estos acontecimientos, y si tú los lees, entonces cuando lees los salmos, el salmo, por ejemplo, en este caso, el que estamos leyendo, entonces ya sabes de a qué se está refiriendo. Y acerca de estos reyes, ¿verdad? Eran reyes poderosos y fuertes, pero el que estaba con el pueblo de Israel era más fuerte que esos fuertes, porque sabemos que Dios es un Dios fuerte, el más fuerte de todos, y obviamente el pueblo de Israel no vencía a sus enemigos si no tenía a Dios de su lado. Y cuando había pecado en el pueblo de Israel, Dios no podía orar, no podía darles la victoria, porque había pecado en medio de ellos. Ellos tenían que deshacerse de lo malo, quitar al perverso en el pueblo, para que así el Señor otra vez, ¿verdad?, les diera las victorias contra sus enemigos. Y eso lo pueden ver también en esas historias, pueden saber lo que pasaba cuando ellos en algunas batallas no vencían, y ahí explica la razón por qué no, ¿verdad? Porque Dios no les daba las victorias, y no era porque Dios no podía, sí podía, pero había algo que estaba impidiendo que ellos tuvieran la victoria con los enemigos, a pesar de que Dios les había dicho que ellos iban a tener las tierras, obviamente, que le había prometido Dios a su pueblo. Es bonito ver cómo el Señor obra, ¿verdad? Porque esto no nomás es en ese momento y ahí se quedó la historia, sino que son enseñanzas para nuestras propias vidas. Nosotros quizás no estemos enfrentando reyes literalmente, personas, ¿verdad?, de poder literal, pero como dice la palabra en el Nuevo Testamento, a través de Pablo, el Señor, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero ahora la lucha que tenemos es contra principados y potestades, esos gobernadores de los cielos, ¿verdad? Esos son por eso también se les dice como esos reyes, porque son esos gobernadores espirituales que ahora existen en siempre han existido, ¿verdad? Siempre han existido desde antes, pero ahora, ¿verdad?, es más en lo espiritual, tenemos esa lucha, y eso solamente se vence a través de la oración, a través de la comunión con el Padre. Es así como ahora nosotros peleamos las batallas, y no literalmente como lo hacía en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, pero sigue siendo, ¿verdad?, casi lo mismo, pero ahora en lo espiritual. Ahora tenemos armas también espirituales. La lucha es espiritual. Todo ya es espiritual. Pero por eso necesitamos aprender cómo pelear en lo espiritual, cómo estar firmes en lo espiritual, qué armas tenemos, qué armaduras tenemos, y así poder vencer todas esas batallas que nos vamos a tener que enfrentar, como el pueblo de Israel se enfrentó antes de alcanzar la tierra prometida, y durante el tiempo que ya la alcanzaron tenían que conquistar las tierras que Dios les ya había dado. Les había dicho que esas eran suyas, pero ellos tenían que conquistarlas. Les tomaba ese trabajo de conquistar esas tierras ya dadas por el Señor. Tenían que agarrar lo que les correspondía, pero tenían que luchar por eso. Pero el Señor no los dejó a la deriva, sino que el Señor estaba con ellos para darles esas tierras prometidas. Y a eso se refiere aquí en el Salmo 136, ¿verdad? A esos reyes
como dice acá, y el Señor por misericordia era que les daba la victoria a su pueblo, porque dice que grande es su misericordia. No se trata, ¿verdad?, de lo que nosotros hacemos, cuánto luchemos, cuánto oremos, cuánto hagamos lo que hagamos. A la hora de la hora, no es del que corre, ¿verdad?, como dice la palabra, ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y podemos confiar que, como dice la Biblia, nuestro Dios es misericordioso y para siempre es esa misericordia. Eso es lo que estamos leyendo justo en este momento. Estamos alabando la misericordia de Dios. Versículo 21. Y dio tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Amén. Así termina el el Salmo 136, termina en el versículo 26, alabando la misericordia de Dios. Amén. ¿Y por qué lo alabamos? Todo este Salmo 136 habla de los atributos del Señor, de su poder, de su provisión, ¿verdad? De su protección, de lo poderoso que es, cómo nos protege y cómo nos libra, Él es libertador. Amén, porque dice que nos rescató de nuestros enemigos. Nosotros estábamos perdidos, estábamos siendo esclavos de Satanás. Él tenía poder sobre nosotros hasta que llegó Cristo y nos arrebató de su mano por su pura gracia y misericordia. Y ahora por eso estamos en Cristo. Ahora somos de Cristo. Nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Así que aquí se alaba y se menciona a Dios como libertador, como redentor. Y dice que Él da alimento a todo ser viviente. Tú eres un ser viviente, yo soy un ser viviente, ¿verdad? Todo lo que respira es un ser viviente. Y Él, dice la Biblia, le da alimento a todo ser viviente. Si tú tienes pan que comer en este día, ¿quién te lo dio? Dios. No es de que, yo trabajé, yo me lo compré, yo lo hice, no. Fue Dios quien te dio. Él te dio primeramente la vida, porque si no tuvieras la vida, no te hubieras levantado, ¿verdad? No hubieras despertado en este día para irte a trabajar, para hacer ese dinero, para comprarte ese pan. Así que todo es de Dios, por Dios, para Dios. Por eso a Él le damos las gracias por lo que tenemos. Sea poquito, sea mucho, sea alabado al Señor, agradeciéndole por lo que nos da, porque Él es el que nos da. Sobre todo en esta parte de la palabra, ¿verdad?, que dice que Él nos da el alimento. Así que agradezcamos por lo que tienes que comer, en vez de quejarnos por lo poquito que quizás tengas en el día de hoy. ¿Cómo vas a recibir más si te quejas de lo poquito? En vez de ser agradecido con Dios porque tienes que comer. Y si tienes en abundancia, gloria al Señor. Bendice a los demás con lo que te da el Señor, porque por eso te lo da, para bendecir a otros también, para ser generosos como Él lo es. Amén. Y por eso merece Dios ser exaltado, por ser proveedor en su misericordia, porque Él no tiene que hacer nada por nosotros, mas Él es bueno y Él le da alimento hasta
a todas las personas, como dice la palabra, no solamente es de tú, de mí y de ti, porque estamos en Cristo y ya, así que nos dé a nosotros, que nos bendiga. Él bendice a todos. El sol sale para justos e injustos, porque esa es la esencia de Dios. Bendecir aún a sus enemigos, como dice la palabra. Por eso también nos enseña a nosotros a ser como Él, para verdaderamente ser hijos de Dios. Si nosotros bendecimos a los que no nos aman, nos vamos a parecer a nuestro Padre. Pero ¿qué de diferencia hay si solo bendecimos al que nos bendice? Si solo amamos al que nos ama, si solo tratamos bien al que nos trata bien, si solo, ¿verdad?, estamos bien con el que está bien con nosotros. No hacemos ninguna diferencia, porque dice el Señor que hasta la gente que no tiene a Cristo hace eso. Pero nosotros marcaremos una diferencia, si es que no lo estás haciendo ya, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos habla en esta mañana. Marcaremos esa diferencia si hacemos lo que Dios hace. ¿Qué hace? Dio su vida por todo el mundo, y no significa que todo el mundo lo va a recibir, lo va a aceptar, pero Él, sin embargo, dio su vida por todo el mundo. Lo despreciaron, se burlaron, lo rechazaron, ¿verdad? Eso sufrió nuestro Señor Jesús, y hasta ahorita sigue pasando eso, porque hasta ahorita lo siguen rechazando, siguen blasfemándole, siguen burlándose de Él, siguen negándolo, siguen diciendo un montón de barbaridades acerca de Dios. No hay respeto, no hay temor del Señor, mas sin embargo sigue saliendo el sol, sigue cayendo la lluvia, sigue habiendo algún alimento en la mesa de cada persona. El Señor sigue teniendo misericordia. Tú dirás, hay personas que no tienen nada que comer en este mundo. Claro, hay personas que no tienen, que son muy pobres, pero de alguna u otra manera llega el alimento a esas personas. Y si no llega el alimento, por alguna razón en ese día no comieron nada, a pesar de eso, uno puede todavía contemplar la misericordia de Dios, porque esas personas siguen vivas. Mientras estén vivas, tienen esperanza. Esperanza para ser salvos. Qué maravilloso es nuestro Señor. Por eso es que en este salmo, en específico, en este que estamos leyendo, se exalta su misericordia. Repitiendo varias veces en todos estos versículos, desde que empezamos, desde el 1 hasta el 26, dice, porque para siempre es su misericordia. Dios es un Dios tan misericordioso, pero súper, mega, archi misericordioso. ¿Cómo no agradecerle? Viendo si realmente nos podemos a meditar en la perversidad de este mundo, y en la Biblia vemos tantas cosas también que sucedieron, y cómo Dios tuvo misericordia de su pueblo. Y hasta ahora han pasado años, siglos, y que dice aquí la Biblia que para siempre es su misericordia. Nos vamos a abusar de la misericordia de Dios? Por supuesto que no. Como cristianos vamos a alabar la misericordia de Dios. Vamos a agradecer al Señor por esa misericordia que tiene de nosotros. Y el que abusa, ¿verdad?, de eso, grande es la misericordia del Señor, que tiene misericordia de esa persona para que se arrepienta. Pero el que no se arrepiente, va a llegar el fin para esa persona, va a llegar el fin para todos nosotros, y todos nosotros vamos a dar cuentas de todo lo que hicimos en esta tierra, porque Dios no puede ser burlado. Dios es misericordioso, pero Dios es un Dios también justo, soberano.
lento para la ira, dice la palabra. O sea que sí va a llegar un juicio. Él es grande en misericordia, pero es lento para la ira. O sea, va a llegar un momento donde va a haber ese pago para todo lo que hemos hecho o para todo lo que no hicimos. En el caso sería, si no nos arrepentimos, va a haber una paga por ese pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. ¿Quiere eso Dios para nosotros? Por supuesto que no, porque Él es misericordioso. Él no quiere eso para nadie. Por eso tú mirarás a tantas personas, ¿verdad?, que están haciendo fechorías horribles y dices tú, ¿cómo es que todavía vive? ¿Cómo es que todavía? ¿Dónde está Dios que no mira lo malo que está haciendo? ¿Verdad? Y sí lo ve. Dios ve. Dios escucha. Pero Él tiene misericordia. Él tiene más misericordia que tú y yo, porque nosotros somos rápidos para juzgar a aquellos que pensamos que están pecando más que nosotros. Pecado es pecado. Fijémonos en nosotros mismos, en cómo nosotros estamos actuando, recordando que tenemos un Dios misericordioso y por esa razón quiere que nosotros también seamos como Él, que aprendamos cada día, que crezcamos en eso, en la gracia, en aprender a ser compasivos, bondadosos, misericordiosos, como nuestro Padre. Ese es el propósito del Señor para nuestras vidas, ser más como Cristo. Aleluya. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por estar aquí, Señor, por enseñarnos, por hablarnos, por corregirnos, por alimentarnos, Padre. Padre, ayúdanos, Señor, y perdónanos, Padre Santo, por todos nuestros pecados. Pero te alabamos y te agradecemos porque grande es tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. Si no fuera por tu bendita misericordia, Padre, bendito Dios, Señor Jesús, no estaríamos aquí. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu paciencia con nosotros. Gracias por tu corrección. Gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, por lo que permites que pase en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todas las puertas que abres y todas las que cierras. Gracias, Señor. Gracias por alimentarnos con tu palabra y con la comida, con lo que nos das. Gracias, Señor. Gracias por la salud. Gracias por la enfermedad. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por el aire que estamos respirando, que es gratis, Padre. En tu bendita gracia nos das ese aire para respirar, Señor. Gracias. Gracias por la familia que tenemos, por los hijos que nos has dado y por los que no nos has dado si no somos padres también. Gracias, Señor, porque todo lo tienes tú en control. Gracias, Padre, por nuestros esposos, por las esposas de mis hermanos. Gracias, Señor, por nuestros matrimonios como estén, pero ahí están, Señor Padre, Dios mío. Gracias porque en todo estás obrando. Gracias por todo lo que nos enseñas, Señor, en esta vida, a través de tu palabra. Gracias por hablarnos a nuestro corazón y hacernos ver nuestros errores. Gracias, Señor. Gracias por mostrarnos tu amor, por hacernos sentir amados, por hacernos ver que estás con nosotros, que no nos abandonas. Gracias, Señor. Gracias por la naturaleza. Gracias porque tenemos vista para poder ver tu creación hermosa, Señor Jesús, cuando salimos y vemos los árboles, los cielos, las estrellas, los animalitos, cuando los escuchamos. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios, Señor, porque tenemos esas habilidades, porque podemos caminar, porque podemos hablar, porque podemos ver, escuchar, tocar, abrazar. Gracias, Señor.
Gracias. Gracias por Cristo. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por pensarnos, Señor. Gracias por protegernos, Señor Jesús. Gracias por tu gran amor. Y más que nada, Padre, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por habernos abierto los ojos y saber que tú estás ahora, Señor, con nosotros y en nosotros, por la fe que tú has puesto en nosotros, por habernos escogido, Señor, porque no te escogimos nosotros, nos escogiste tú y tú nos guardas. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro buen pastor. Gracias, Señor, porque tus planes, tus sueños, tus deseos para nuestras vidas son mejores. Que sea tu nombre glorificado. Gracias por las lágrimas que tenemos que derramar. Gracias porque tenemos que sufrir por Cristo, Padre. Y es un deleite sufrir por ti. Gracias, Señor. Gracias por aguantarnos nuestros berrinches. Gracias, Señor, cuando estás ahí, cuando ya no podemos más. Gracias, Señor, porque tienes paciencia cuando a veces nuestra carne brota, el viejo hombre brota y quiere gobernarnos otra vez. Mas, sin embargo, Señor, tú estás ahí y nos ayudas cuando a veces no entendemos, nos cansamos y ya no podemos más, pero vienes y nos levantas. Gracias, Señor, por la fuerza que nos das. ¿Cómo no agradecerte? ¿Cómo no bendecir tu nombre? Si tú eres tan bueno y merecedor de nuestra alabanza y nuestra gratitud y adoración, Padre. Bendito sea tu santo nombre. Gracias, Señor Jesús.